Suena con misterio y juicio. Babilonia. No se trata simplemente de una ciudad sepultada por el tiempo, ni de un imperio desaparecido entre las páginas del pasado. Babilonia es un espíritu. Una presencia oscura que ha trascendido civilizaciones, religiones y eras. Un sistema que se disfraza de esplendor, autoridad y seducción, pero que en su interior está corrompido por el orgullo, la idolatría y el engaño espiritual. Este espíritu ha seducido reyes, infiltrado gobiernos, contaminado altares y manipulado culturas. No es una leyenda antigua, ni una figura simbólica sin impacto actual. Es una realidad espiritual activa, camuflada bajo el manto del progreso, la falsa libertad y una espiritualidad engañosa. Estimado oyente, en este documental nos adentraremos en lo profundo de las escrituras. Exploraremos los registros históricos y las visiones proféticas para desenmascarar uno de los enigmas más inquietantes del fin de los tiempos. ¿Quién es realmente Babilonia la Grande? ¿Cómo ha operado a lo largo de los siglos? ¿Está aún activa entre nosotros? ¿Y cómo pueden los hijos de Dios mantenerse firmes frente a su influencia demoníaca? Antes de continuar, déjanos saber en los comentarios, ¿quién crees tú que representa hoy a Babilonia? Empezamos. Satanás nunca ha cambiado su intención. Desde los albores del tiempo, su propósito ha sido uno solo: rebelarse contra el Altísimo y arrastrar con él a toda la humanidad hacia la corrupción, la idolatría y la independencia espiritual. Su esencia sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado son sus métodos. Ya no necesita serpientes en jardines ni estatuas en los desiertos. Hoy, su obra se disfraza de ideologías modernas, de entretenimiento seductor, de religiones diluidas y de sistemas que promueven una vida sin Dios. A lo largo de la historia, este enemigo invisible ha refinado sus estrategias, adaptándose a cada generación, a cada cultura, a cada nación, pero su meta permanece intacta: hacer que el hombre se aleje del Creador, se contamine y adore lo falso. Y es en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, donde el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión estremecedora. Una mujer de apariencia majestuosa, pero profundamente corrompida. Vestida con púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, pero en su mano una copa rebosante de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente lleva escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En esta visión de Juan no se trató de una simple imagen, sino de una revelación celestial que desgarraba el velo del mundo visible para mostrar una realidad espiritual mucho más profunda y aterradora. En medio de aquella revelación, Juan contempló a una mujer, pero no cualquier mujer. Era imponente, seductora, llena de esplendor, pero su esplendor era un disfraz. Vestía de púrpura y escarlata, los colores de la realeza y del pecado. Estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas, símbolos de riqueza y poder. Pero lo que sostenía en su mano revelaba su verdadera naturaleza: una copa de oro rebosante de abominaciones, impurezas y fornicación espiritual. Aquella imagen no era un símbolo vacío, era un mensaje cargado de juicio, una denuncia divina contra el sistema religioso corrupto que ha contaminado a generaciones enteras. Muchos creen que, al hablar de Babilonia, Juan se refería a la antigua ciudad que una vez desafió a Dios en la llanura de Sinar. Pero cuando él escribió esta visión, Babilonia ya no existía como ciudad. Sus murallas estaban en ruinas, sus palacios sepultados en el polvo del tiempo. Los profetas habían declarado su desolación, y así fue. Un lugar habitado solo por fieras del desierto, olvidado por los imperios, pero no por el espíritu que lo animaba. Porque, aunque la ciudad fue destruida, su religión jamás murió. La religión de Babilonia sobrevivió a su caída. Cruzó los mares, se disfrazó de nuevas creencias, adoptó nuevos nombres, pero mantuvo la misma esencia. Rebelión contra Dios, adoración a lo creado en lugar del Creador y seducción espiritual. Esa misma religión hoy se viste con trajes religiosos, con liturgias y rituales, con templos dorados y palabras suaves, pero su copa sigue estando llena de impureza. Cuando Juan habla de esta mujer llamada Babilonia, no está describiendo una ciudad literal.
está desenmascarando un sistema espiritual global, antiguo como el Edén, pero vigente en nuestros días. Un sistema que ha seducido a reyes, manipulado imperios y contaminado incluso lo que alguna vez fue santo. Una madre de rameras, porque de ella han salido muchas imitaciones, muchas falsas religiones, todas nacidas del mismo origen pagano y babilónico. Hoy su influencia sigue cubriendo la tierra. Está en las catedrales, en los parlamentos, en los medios, en la música, en los credos que niegan la cruz. Babilonia no es una historia antigua, es el rostro sonriente de la falsa espiritualidad moderna, y su juicio, según el Apocalipsis, está cada vez más cerca. Pero entonces, ¿cuál era esta antigua religión de Babilonia? ¿Cómo surgió este culto oculto que desafió abiertamente al Creador y marcó el inicio de una rebelión espiritual que perdura hasta hoy? ¿Y cómo es posible que algo nacido en la antigüedad más remota aún respire, se mueva y seduzca al mundo moderno con ropajes distintos, pero con la misma esencia venenosa? Para responder estas preguntas, viajemos al pasado, poco después del diluvio. En aquellos días, la humanidad comenzó a expandirse desde el oriente. En Génesis capítulo 11, versículo 2 leemos: Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Fue en esta región, conocida más tarde como Babilonia, y posteriormente como Mesopotamia, donde se fundó la ciudad de Babel. Este fértil territorio, irrigado por los ríos Tigris y Éufrates, acumulaba ricos sedimentos que facilitaban el cultivo del grano en abundancia. Sin embargo, los habitantes enfrentaban un serio problema: la constante amenaza de animales salvajes, que ponían en peligro su seguridad y tranquilidad. Cualquiera que pudiera ofrecer protección frente a estas bestias sería altamente estimado por la población. Fue entonces que surgió una figura destacada: Nimrod. Según las escrituras, se volvió poderoso en la tierra y dejó una profunda impresión en su generación. Tal fue su fama, que aún hoy existen tradiciones en el Oriente que relatan sus hazañas extraordinarias. Nimrod, al ganar popularidad entre el pueblo, ideó un sistema para proteger a la población. En lugar de luchar constantemente contra los animales salvajes, propuso organizar a la gente en ciudades rodeadas por murallas, y posteriormente unir estas ciudades bajo un mismo reino gobernado por un rey. Este fue su plan, y según el relato bíblico, así lo llevó a cabo. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Así nació el primer reino mencionado en la Biblia. Aunque estas ideas pudieron parecer avances positivos, Nimrod fue descrito como un líder que no temía a Dios. La Biblia lo llama poderoso, una palabra que en hebreo se traduce como Gibor, que también puede implicar tirano. Además, el propio nombre Nimrod significa rebelión. Según la enciclopedia judía, Nimrod fue quien instigó a las naciones a rebelarse contra Dios. Whether you're a professional technician or simply take pride in maintaining your own cars, Harbor Freight offers quality auto tools to meet your every need at prices that can't be beat. Harbor Freight, your automotive destination. Los anuncios. Olvídate de una montaña rusa de documentos, tasas de cambio que no son convenientes, comisiones ocultas, no más. Con tu tarjeta Majority nada de eso existe. Obténla solo con tu pasaporte y envía más dinero a Latinoamérica con las mejores tasas de cambio y sin cargos. Descarga la app hoy. Me anunció. Este espíritu rebelde también se percibe en la expresión poderoso cazador ante Jehová. En este contexto, ante no implica reverencia, sino oposición. En otras palabras, Nimrod se erigió contra Jehová. Pero su rebelión no fue solo política o social, sino también espiritual. Nimrod se convirtió en un sacerdote de la idolatría pagana, promoviendo cultos llenos de perversión y prácticas demoníacas. Su muerte, según la leyenda, fue brutal. Su cuerpo fue descuartizado, quemado y repartido por varias regiones, un acto que recuerda a otras escenas bíblicas. Su fallecimiento fue profundamente lamentado por el pueblo, pero aunque Nimrod murió, la religión que él fundó no desapareció. Al contrario,
se consolidó y creció bajo la dirección de su esposa. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando dio a luz a un hijo ilegítimo, lo llamó Tamuz, y declaró que no era otro que Nimrod, renacido. Esta mujer, idólatra y adúltera, probablemente conocía la profecía de Génesis, que hablaba de un Salvador que vendría al mundo por medio de una mujer. Satanás, el gran falsificador, torció esa promesa y usó a Semiramis como instrumento para difundir una falsa versión del plan redentor de Dios, siglos antes del nacimiento de Cristo. Semiramis declaró que su hijo había sido concebido de manera sobrenatural y lo presentó como la simiente prometida, el supuesto salvador del mundo. Con el tiempo, no solo se adoró al niño, sino también a su madre, quien fue exaltada bajo el título de la Reina del Cielo. Este mismo nombre aparece mencionado en Jeremías capítulo 7 versículo 18, donde se denuncia el culto idolátrico que el pueblo ofrecía a esta figura femenina. Notemos lo que dice el relato bíblico. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Así, Semiramis, Tamuz y Nimrod se convirtieron en los pilares de una religión falsa que imitaba el verdadero plan divino, y su sistema corrupto se expandió por todo el mundo. La idolatría babilónica se transmitía a través de símbolos y rituales secretos, por eso se le conocía como una religión de misterio. Por ejemplo, el becerro de oro era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar. Nimrod, considerado como Baal o el dios del sol, era representado por fuego, columnas, árboles, animales y otros elementos naturales. En su honor se encendían fuegos rituales y candelabros como expresión de adoración. Siglos más tarde, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 26, describió perfectamente este proceso de corrupción espiritual. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este sistema de idolatría no quedó confinado en Babilonia. Cuando Dios dispersó a las naciones tras la confusión de lenguas en Babel, los pueblos que se esparcieron por la tierra llevaron consigo la idolatría babilónica y sus símbolos misteriosos. Por eso, aún hoy, podemos ver rastros de esta religión en casi todas las religiones falsas del mundo. Como afirman las Escrituras en Jeremías capítulo 51, versículo 7, las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Además del testimonio bíblico que identifica a Babilonia como la madre y cuna de las religiones paganas, también contamos con el respaldo de reconocidos historiadores de la antigüedad. Uno de ellos es Heródoto, famoso viajero e historiador griego, quien fue testigo de los rituales de las religiones de misterio en diversos países y señaló que Babilonia era el punto de origen de donde surgieron los sistemas idolátricos del mundo. El erudito Bunsen afirmó que el sistema religioso del antiguo Egipto fue heredado de Asia, específicamente del imperio primitivo de Babel. Por su parte, Layard, en su obra Nínive y sus ruinas, sostiene que tanto la historia secular como la historia sagrada coinciden en afirmar que la idolatría tuvo su origen en la región de Babilonia, el lugar donde se gestó uno de los sistemas religiosos más antiguos de la humanidad. Uno de los ejemplos más claros de cómo el paganismo babilónico ha perdurado hasta nuestros días se encuentra en la forma en que la Iglesia romana instauró el culto a María, sustituyendo así el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Como mencionamos anteriormente, tras la muerte de Nimrod, su esposa, quien había sido infiel, dio a luz a un hijo que aseguró había sido concebido sobrenaturalmente. Declaró que este niño era un dios, el mismo Nimrod resucitado, y que tanto ella como su hijo eran seres divinos.
Este relato fue ampliamente conocido en la antigua Babilonia y dio origen a un sistema religioso establecido, el culto a la madre y al hijo. Muchas inscripciones y monumentos de esa época muestran a la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en brazos. Cuando los babilonios fueron dispersados por el mundo, llevaron consigo esta forma de adoración, lo cual explica por qué en muchas culturas antiguas encontramos la figura de una madre divina con su hijo, siglos antes del nacimiento del verdadero Salvador, Jesucristo. Aunque los nombres variaban debido a las diferencias de lengua, el relato básico era el mismo. En China, por ejemplo, se adoraba a la Xingmu o Santa Madre, representada con un niño en brazos y un halo de luz sobre su cabeza. Los germanos rendían culto a la Virgen Herta, los escandinavos a Disa, los etruscos a Nutria, y en la India se veneraba a Indrani, todas con el niño en brazos. Incluso los druidas adoraban a la Virgo Paritura, considerada la Madre de Dios. Entre los griegos, esta figura era conocida como Afrodita o Ceres, para los sumerios como Nana, y en la antigua Roma como Venus o Fortuna. El hijo, por su parte, era conocido como Júpiter. En la India también se veneraba a Devaki y su hijo Krishna, representados de forma similar. En Asia Menor, la Madre Divina era llamada Cibeles y su hijo, Deoyus. Como observó un historiador, no importaba el nombre o el lugar, siempre era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien daba fruto sin haber concebido. Incluso el pueblo de Israel cayó en esta idolatría, como lo narra Jueces capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual esta diosa era conocida entre los israelitas, también llamada Reina del Cielo, como se menciona en Jeremías capítulo 44, versículos 17 al 19. A pesar de las advertencias del profeta Jeremías, el pueblo persistió en su idolatría, lo que les trajo juicio divino. En Éfeso, esta figura materna era conocida como Diana, y el templo dedicado a ella fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su culto no se limitaba a Éfeso, sino que se extendía por toda Asia y más allá, tal como menciona el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que... Yo creo que no puedo porque estoy esperando. Ay, eso es creación. gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Incluso se han encontrado monumentos antiguos en Europa, como uno hallado en Oxford en 1747, que muestra a una mujer amamantando a un niño, evidenciando que esta forma de culto a la madre y el hijo era común desde China hasta Gran Bretaña, y también en civilizaciones precolombinas como la mexicana. Este sistema de adoración se fue expandiendo, adoptando distintos nombres y formas, hasta establecerse firmemente en Roma y todo su imperio. Un historiador moderno señala que el culto a la Gran Madre era extremadamente popular en el Imperio Romano, y existen inscripciones que confirman que madre e hijo eran adorados no solo en Italia, sino también en regiones como África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Fue en medio de este contexto pagano que Jesucristo fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, la cual fue gloriosa en sus primeros días. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente entre los siglos III y IV, la iglesia comenzó a alejarse de su fe original y cayó en una gran apostasía, como ya habían advertido los apóstoles. Durante este periodo, muchas prácticas paganas fueron introducidas en el cristianismo. Los líderes permitieron que los conversos paganos conservaran sus ritos, cambiando apenas sus nombres o formas, con tal de facilitar su integración.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta mezcla fue la manera en que el culto a la diosa madre fue transformado para adaptarse al cristianismo. Bastaba con cambiarle el nombre a María, la madre de Jesús. At Les Schwab, our above and beyond service means more hustle, less hassle. De esta forma, los paganos podían seguir sus devociones a la Madre Divina, ahora bajo una apariencia cristiana. Así, se originó el culto a María, tal como lo conocemos en ciertos sectores del cristianismo, especialmente en la Iglesia romana. Esta veneración a María sobrepasó el respeto que merecía como mujer temerosa de Dios y madre de Jesús. Aunque María fue una sierva fiel y escogida por Dios para una misión especial, nunca fue presentada por Jesús ni por los apóstoles como un objeto de adoración. ¿Ya ves? Como indica la Enciclopedia Británica, durante los primeros siglos del cristianismo no se daba énfasis especial a María. Fue a partir del siglo IV, bajo el mandato de Constantino, que comenzó a desarrollarse una veneración idolátrica hacia ella, lo cual fue criticado incluso por líderes eclesiásticos como Epifanio, quien denunció a grupos en Tiro, Arabia y otros lugares por rendir culto a María como si fuera una diosa y ofrecerle sacrificios en sus capillas. El teólogo John Gill también advirtió que la figura de María, tal como fue representada en siglos posteriores, fue modelada siguiendo patrones preexistentes del culto a la Madre Divina en las antiguas religiones. Roma, el coloso del mundo antiguo, fue la síntesis de todas estas culturas. Su estructura política, su calendario religioso, sus jerarquías sacerdotales y sus festividades reflejaban una continuidad directa con Babilonia. El emperador romano era adorado como un dios. Los títulos como Pontifex Maximus eran herencia directa de los sacerdotes babilónicos. Cuando el cristianismo fue legalizado por Constantino con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, se abrió una nueva etapa para la Iglesia, pero también una puerta peligrosa al sincretismo. El Concilio de Nicea, en el año 325, marcó un punto de inflexión. La Iglesia comenzó a institucionalizarse bajo el molde del Imperio Romano. El historiador Eusebio de Cesarea relata que Constantino, aunque adoptó el cristianismo, mantuvo muchos de sus títulos paganos, incluyendo el de Pontifex Maximus. Esto demuestra que no hubo una ruptura total con el sistema religioso romano, sino una fusión. La erudita Lorraine Boetner señaló que la Iglesia institucionalizada, en lugar de purgarse de los elementos paganos, los adaptó bajo formas cristianizadas. La veneración de mártires degeneró en culto a los santos. Las procesiones paganas fueron convertidas en peregrinaciones. Las vírgenes consagradas a diosas como Vesta ahora lo eran a María. Todo el sistema religioso fue remodelado, pero conservando su esencia idolátrica. John Henry Newman escribió en su obra sobre el desarrollo de la doctrina cristiana que el cristianismo, en su proceso de expansión, adoptó muchas de las formas y títulos del paganismo. Los templos dedicados a los dioses fueron transformados en iglesias. Las festividades paganas recibieron nuevos nombres cristianos y elementos como el incienso. Las vestiduras sacerdotales, el agua bendita, los candelabros y las imágenes fueron incorporados y consagrados dentro de la nueva fe. Esta transformación llevó a una nueva era, la del sincretismo religioso. Lo sagrado se mezcló con lo profano, lo verdadero con lo falso. La Iglesia, al buscar aceptación política y cultural, abandonó su pureza apostólica. El misionero e historiador Samuel Zwemer resumió esta situación diciendo: la Iglesia no destruyó el paganismo, sino que lo bautizó. Esta afirmación describe con precisión lo que ocurrió. Templos renombrados, dioses con nuevos nombres, festividades rediseñadas. Un ejemplo claro es la celebración del 25 de diciembre, adoptada como fecha del nacimiento de Cristo, cuando en realidad corresponde al natalicio del Sol Invicto, o Mitra. Ralph Woodrow, en su libro Babilonia, Misterio Religioso, argumenta que esta no fue una coincidencia, sino una estrategia consciente para facilitar la transición de los paganos al cristianismo. Asimismo, muchas prácticas actuales como la cuaresma, el uso del agua bendita, el encendido de velas, las vestiduras sacerdotales y la jerarquía eclesial no tienen raíces bíblicas, sino babilónicas.
Todo esto nos lleva a una conclusión profunda. Babilonia no desapareció, cambió de rostro, se infiltró, se adaptó y sigue viva. Como un río subterráneo, fluye bajo las estructuras religiosas del mundo, disfrazado de piedad, pero en rebelión contra el Dios verdadero. Por eso Apocalipsis capítulo 18, verso 4 declara con poder: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios sigue llamando a su pueblo a salir de este sistema. No basta con tener religión, no basta con tradiciones. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, Babilonia no quedó en las páginas antiguas de la historia, ni en las ruinas que yacen junto al Éufrates. La Babilonia de la que habla la Biblia no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad espiritual activa que continúa operando con poder en el mundo moderno. Su esencia no es la de una ciudad antigua, sino la de un sistema espiritual, político, económico y religioso que se opone frontalmente a Dios y que se ha refinado, extendido y fortalecido a través de los siglos. En Apocalipsis capítulo 17, verso 5, se nos revela la verdadera identidad de esta figura profética cuando dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este nombre no es literal, es espiritual, es un misterio revelado. Nos habla de una matriz, una raíz espiritual que ha dado origen a todas las falsas religiones, a todos los sistemas humanos que niegan la soberanía de Dios, a todas las alianzas perversas entre poder humano y falsa adoración. La Babilonia moderna se manifiesta hoy con fuerza en el campo político. La Escritura declara que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. Notemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este lenguaje de fornicación es simbólico de alianzas espirituales ilícitas entre el poder religioso corrupto y el poder civil. Hoy vemos claramente cómo los gobiernos de muchas naciones están completamente sometidos a principios contrarios a la palabra de Dios. La legislación moderna legaliza lo que Dios condena y prohíbe lo que Dios ordena. Se aprueba el aborto como un derecho humano. Se impone la ideología de género desde las aulas de los niños. Se redefine la familia natural. Se sanciona la libertad de expresión si se cita la Biblia en contra del pecado. Y se establece una nueva moral pública basada en el consenso humano y no en la revelación divina. Isaías advirtió este fenómeno cuando profetizó en el capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esta inversión moral no es solo humana, es espiritual. Es el fruto del sistema babilónico infiltrado en los gobiernos. Además, los líderes mundiales están sellando pactos con estructuras internacionales que son abiertamente anticristianas. Se entregan a los lineamientos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que promueve una gobernanza global donde la fe bíblica es marginada. Se alinean con el Foro Económico Mundial, que propone un gran reinicio de la economía, la sociedad y la cultura, basado en el control digital, la reducción poblacional y la redefinición de la libertad individual. Todo esto es parte del diseño espiritual babilónico, un sistema donde Dios no tiene lugar, donde el hombre es exaltado como legislador moral y donde la verdad revelada es suprimida por el consenso colectivo. El Dr. John Walvoord escribió: Babilonia representa el sistema mundial demoníaco del fin de los tiempos, una estructura política, religiosa y económica bajo control satánico. Y eso es lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Pero Babilonia no solo corrompe gobiernos, también corrompe religiones. Su manifestación más sofisticada en el ámbito espiritual es el ecumenismo moderno. En Apocalipsis capítulo 17, verso 4 se nos describe: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
Esta apariencia de santidad, de riqueza, de religiosidad refinada, esconde una realidad espiritual impura. El ecumenismo actual no es un esfuerzo por volver al evangelio verdadero, sino un pacto entre credos opuestos para lograr una unidad sin doctrina, una espiritualidad sin verdad, una adoración sin santidad. Se predica la fraternidad universal entre cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas y otras religiones, bajo el lema de la tolerancia y la paz. Pero ese mensaje excluye a Jesucristo como único Señor y Salvador. Jesús dijo con claridad: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa afirmación es inaceptable para el ecumenismo. Por eso, para lograr la unidad, las iglesias que se suman a este movimiento deben renunciar a la exclusividad de Cristo, dejar de hablar del pecado, no predicar el arrepentimiento y sustituir el evangelio por una filosofía de amor genérico, justicia social y espiritualidad sin cruz. El teólogo Francis Schaeffer advirtió: el ecumenismo será la gran traición final de la iglesia institucional. Al sacrificar la verdad en nombre de la unidad, prepara el camino para el falso profeta. Esa traición ya está en marcha. El Vaticano ha liderado este movimiento desde hace décadas, y hoy vemos cómo se celebran reuniones interreligiosas donde se ora en conjunto a un Dios sin rostro, sin cruz, sin sangre y sin nombre. En 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron el documento sobre la fraternidad humana, que afirma que el pluralismo religioso es parte de la voluntad de Dios. Esta afirmación es incompatible con toda la Escritura, que presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. En 2023 se inauguró la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, un complejo religioso que une una iglesia, una mezquita y una sinagoga en el mismo lugar, para promover una adoración común al Dios de Abraham, aunque nieguen a Jesucristo. Esta estructura es una representación física del sistema profetizado en Apocalipsis: una mujer sentada sobre la bestia, una religión global que se alía con el poder mundial, que pretende traer paz a costa de la verdad. Lo más doloroso es que muchas iglesias evangélicas están cayendo en esta trampa. Movimientos cristianos que antes defendían la fe, ahora promueven la unidad sin base doctrinal. Invitan a orar junto a líderes de otras religiones, se suman a pactos de silencio sobre temas controversiales y dejan de predicar el arrepentimiento por temor a ofender. La gran ramera ya está embriagando a las naciones con el vino de su fornicación espiritual. En Apocalipsis capítulo 17, verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Acabas de conseguir una increíble olla estilo chef de $300 por tan solo 60. Lo que significa que acabas de conseguir la aprobación de tu suegra por tan solo 60. Alivio rápido y poderoso para los peores síntomas de tu alergia, como la congestión nasal. Claramente Claritin. El apóstol Juan, que había visto persecuciones, que había contemplado visiones celestiales y juicio divino, queda impactado al ver a esta mujer ebria, no de vino literal, sino de sangre. Es una imagen simbólica pero poderosa. Esta mujer símbolo del sistema religioso corrupto se embriaga con la sangre de los verdaderos creyentes, de aquellos que no se doblegaron, de aquellos que amaron la verdad, de aquellos que no vendieron su fe por aceptación. Esta ebriedad indica placer, satisfacción y desenfreno en perseguir la verdad y a los que la defienden. No es una persecución impulsiva, sino una persecución planificada, deseada, celebrada. Es una borrachera espiritual de odio contra los santos. La gran ramera, que se presenta como madre de religiones, como promotora de unidad y paz, como aliada del progreso y la justicia, termina mostrando su verdadero rostro. Es una estructura falsa, profundamente intolerante hacia la verdad. Esta religión falsa, aparentemente tolerante, terminará siendo persecutora del verdadero pueblo de Dios. Y no será una persecución desde el ateísmo o el paganismo abierto, sino desde una espiritualidad corrompida, desde un cristianismo apóstata, desde una fe sin evangelio
que se une con los poderes del mundo para callar a los profetas, encarcelar a los predicadores fieles, silenciar la palabra y destruir a los que no se rinden a su sistema. Hoy ya se ve este espíritu en acción. Quien predica que Cristo es el único camino es tachado de fanático. Quien afirma que el pecado es acusado de odio. Quien llama al arrepentimiento es señalado como intolerante, y cada vez más leyes están siendo elaboradas para proteger la mentira y castigar la verdad. Esta es la obra de la gran ramera: seducir primero, dominar después y finalmente derramar sangre, como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Cuando el sistema religioso institucional persiguió, condenó y ejecutó a miles de mártires que no se sometieron a su dominio, esa historia no ha terminado. Volverá con mayor intensidad en los días finales. Ahora bien, el mundo en que vivimos no se está alejando de Dios de manera caótica o casual, sino que todo está siendo cuidadosamente dirigido hacia un solo destino profético: la manifestación del hombre de pecado. Todo lo que vemos en la política, en la economía, en los medios, en la religión global y en la cultura mundial no es aislado ni accidental. Todo está siendo preparado, estructurado y alineado para que, en el tiempo determinado, se manifieste el anticristo, el falso Mesías, el gran engañador. La Biblia es clara al respecto. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, escribió: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje enseña que el misterio de la iniquidad, es decir, una corriente espiritual rebelde y organizada, ya está activo, pero algo lo detiene. La mayoría de los teólogos bíblicos concuerdan en que ese que lo detiene es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Por eso, después del arrebatamiento, cuando la iglesia fiel sea quitada de en medio, se abrirá el escenario para que el anticristo aparezca sin oposición. Y entonces Babilonia, el sistema religioso global falso, será la plataforma espiritual que él usará para legitimar su poder. El teólogo John Walvoord, uno de los más respetados estudiosos de la escatología, dijo lo siguiente: el sistema religioso de Babilonia será un vehículo útil para el anticristo. Él permitirá su existencia al principio de su dominio, porque le ayudará a unificar a las naciones bajo un mismo lenguaje espiritual, pero después la destruirá sin piedad. Esta declaración se alinea perfectamente con lo que leemos en Apocalipsis capítulo 17. En los primeros versos del capítulo, Juan ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer representa al sistema religioso mundial, la gran ramera, y la bestia representa al anticristo. El hecho de que ella esté sentada sobre la bestia indica que, al inicio, la falsa religión tendrá una posición visible y aparentemente dominante, pero en realidad estará siendo sostenida por el poder político del anticristo, quien permitirá que esa religión florezca temporalmente porque le conviene. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestro tiempo. La religión mundial única ya está en formación. Se predica una fe sin cruz, una espiritualidad sin arrepentimiento, una unidad sin verdad, un Dios sin rostro que no exige santidad. El ecumenismo, el pluralismo religioso y el humanismo espiritual han reemplazado la exclusividad de Cristo por la inclusión sin doctrina. Se ha dejado de predicar que solo en Jesús hay salvación, y ahora se promueve la idea de que todas las religiones llevan al mismo destino. El teólogo Dave Hunt, en su análisis del sistema de Babilonia, escribió: el anticristo no surgirá del vacío, sino del clima espiritual preparado por una religión que ya habrá acostumbrado al mundo a un falso Cristo. Esa religión hablará de amor, de unidad, de paz, pero negará la cruz, la sangre y el arrepentimiento. El mundo está maduro. La sociedad actual no necesita ser convencida para aceptar a un líder mundial. Lo está pidiendo. Las crisis globales económicas, climáticas, sanitarias y sociales han preparado el corazón de las naciones para rendirse ante una figura que prometa orden, seguridad y paz universal. Y cuando ese hombre se manifieste, no lo hará en oposición a la religión, sino con el respaldo de una falsa iglesia que lo exalte.
Esa iglesia no será fiel a Cristo, sino aliada del sistema. Será Babilonia en su máxima expresión, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y como muestra Apocalipsis capítulo 17, verso 6, estará ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esa ebriedad no es simbólica sin propósito. Indica que el sistema religioso corrupto no solo ha tolerado la persecución de los fieles, sino que ha participado en ella con placer, con gozo, con desenfreno. Esta religión falsa, aparentemente tolerante, terminará siendo la gran enemiga del verdadero pueblo de Dios. Ya ha comenzado. Hoy hay pastores encarcelados por predicar la verdad, iglesias cerradas por no adaptarse a las nuevas leyes de género y ministros silenciados por denunciar el pecado. En nombre de la tolerancia, se está criminalizando la fidelidad, y cuando el anticristo haya logrado su propósito, unificar al mundo bajo su sistema, ya no necesitará a la religión falsa. En Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17, dice con claridad: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. No es malo, es justo. Guys, the new puzzle game Royal Kingdom just launched, and it's the follow-up to Royal Match, but the games are different. Kingdom has King Richard, while Match is King Robert, and look, if you're confused, don't worry, I'll break it. Royal Kingdom, pinche madre que siempre... Royal Match. Royal Kingdom, Ándale, güey. Royal Match. Pinche Kingdom, culeros. Match. Me caen gordos los Kingdom, güeyes. Match. Both are royal, Madre. but this ain't that. Richard, Kingdom, Robert, Match. Both have kings, but don't have Ándale, ads. güey. Man, I think we don't have any ads. Richard, Robert, Otra Kingdom, vez, Match. otra puta Don't need madre. Wi-Fi, it's a blast. Robert, purple, Richard, red. Both have crowns upon their head. Richard, young, and Robert, old. Royal Match has stars of gold. Kingdom, levels of adventure. Robert, older, might need denture. Robert, dog, but Richard, daughter. Match, get castle, Kingdom, water. Rich, Rob, Royal, Kingdom, out. Tell your Pinche de la friends verga, to download now. güey. Jodido. Hope that was helpful. Madre. Mira lo que me hizo hacer hijos de la pinche madre. Puta madre. Mira. Nomás de eso vino ese güey. Pinche madre. Lo hará solo mientras le sea útil para sus fines. La tolerará para unificar a las masas espiritualmente, para hacer creer al mundo que la religión y el poder político pueden convivir Carnal, bajo tengo una la falsa marihuana, paz. carnal, mira. Pero una vez consolidado su dominio, la desechará sin misericordia. Mira. No es solo un movimiento estratégico del hombre de pecado. Es parte del plan soberano Pero- del Altísimo que ha decretado juicio contra Babilonia No y puedo. contra todo lo que el diablo ha usado a lo largo de los purificando, siglos carnal. para Cuidado, contaminar güey, la no, adoración acuérdate verdadera, lo que perseguir a los lo que santos platicamos. y engañar a las naciones. Todo esto El fin de sin sano Babilonia juicio. será también el fin de Pastor, toda así. religión falsa, de todo culto idolátrico, de toda doctrina impura, de toda institución que haya usurpado el nombre de Dios mientras fornicaba con los poderes de este mundo. El anticristo se proclamará Dios, como lo declara segunda de Tesalonicenses 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese será el clímax de su blasfemia. Ya no tolerará ninguna religión rival, ni siquiera una religión servil. No aceptará competencia espiritual, aunque esa religión haya sido la que le abrió las puertas. La gran ramera que se presentó como madre de unidad y paz será vista como un estorbo. El mismo sistema que la sostuvo la dejará desolada. Apocalipsis 17, verso 16 lo confirma con claridad. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Este no es Yo siento como que por lo mismo, a final de cuentas, están utilizando a la mujer. Y la mujer por eso tiene que purificarse también ella. Para que no sea engañada, porque al final de cuentas, la mujer va a ser destruida por el diablo.
Está cabrón, chingado. Es juicio. Dios usará a la misma bestia como instrumento para ejecutar la sentencia contra Babilonia. La destruirá públicamente, la despojará de todo poder, la reducirá a nada. Lo que parecía invencible caerá. Lo que parecía eterno será consumido en una hora. Y con su caída, también caerá el disfraz religioso de este mundo. Quedará al descubierto el verdadero rostro de las tinieblas. Y así, el sistema que hoy se está levantando con su falsa espiritualidad global, con su lenguaje inclusivo, con sus altares sin cruz, con sus templos sin arrepentimiento, con su evangelio sin verdad, será destruido con violencia, sin advertencia, y su caída marcará el principio del fin de todo poder humano sin Dios. Su caída será el acto final que abrirá paso al reino eterno de Jesucristo. Porque Dios no solo juzgará a Babilonia, sino todo lo que ella representa. La mezcla, la idolatría, el engaño, el comercio con almas, la corrupción de lo santo, la apariencia de piedad sin poder. Babilonia no será renovada, será borrada. Su nombre será memoria de juicio, y el mundo sabrá que el Altísimo reina por los siglos de los siglos. Así lo declara el libro de Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel no es uno común, sino uno revestido de la gloria del cielo, portador de una sentencia irreversible. El verso 2 continúa diciendo: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La repetición del ha caído en este pasaje no es poética, es confirmación profética. Este es el fin oficial, irreversible, del sistema espiritual, político, económico y religioso que se ha levantado desde Babel hasta nuestros días contra el Dios Altísimo. Babilonia se convierte, en palabras del mismo texto, en habitación de demonios. No hay neutralidad en este sistema. No es simplemente un error humano o una desviación ética. Es una estructura gobernada por fuerzas espirituales de maldad. Su influencia fue universal, como lo revela Apocalipsis 18, verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto significa que la gran ramera no solo corrompió la religión, sino que también se prostituyó con los gobiernos y sedujo a los comerciantes, convirtiendo todo en una red de idolatría, codicia, poder y mentira. Esta es la culminación de lo que comenzó en Génesis capítulo 11, cuando el hombre intentó levantar su propio reino sin Dios, y ahora llega a su clímax profético y es derribado. Dios lanza una advertencia final a su pueblo. En Apocalipsis 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado es urgente, es una separación espiritual y definitiva. No se puede participar de Babilonia y estar al mismo tiempo con el Cordero. La santidad exige separación, el juicio será inminente. No es solo una caída simbólica, sino una retribución concreta, como declara el verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Esta no es venganza humana, sino justicia divina. Babilonia se embriagó con la sangre de los santos, y ahora beberá doble del juicio de Dios. El verso 8 añade: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. En un solo día. No será un proceso lento, será una destrucción fulminante. El verso 10 lo reafirma: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Una hora bastará para que todo el sistema que tardó siglos en construirse sea reducido a cenizas. Los mercaderes, los grandes empresarios, los líderes del comercio internacional, los que amaban las riquezas de Babilonia, se lamentarán.
Estoy buscando a 5 personas a las que prestarles capital y darles mi estrategia para que sepan cómo invertirlo en menos de 7 días. Y si lo pierden, no me tendrá que devolver absolutamente nada. Y no me he vuelto loco. Soy Enrique Mores, soy trader e inversor profesional desde hace más de 7 años y junto a mi equipo hemos desarrollado una estrategia que nos permite generar ingresos invirtiendo, pero sin utilizar nuestro propio capital, es decir, con un capital prestado, que además no tiene riesgo porque si lo pierdes no me tienes que devolver absolutamente nada. Estas son las llamadas cuentas de fondeo. Hemos aparecido en medios como en 4, con Risto Mejide, en Antena 3 con Susana Grisó o en programas como en El Punto de Mira. También en medios digitales como Forbes, Business Insider, El Mundo, y un montón de periódicos digitales, precisamente por ayudar a personas normales y corrientes como tú y como yo. No a hacerse millonarios como te promete todo el mundo hoy en día, sino a generar una cantidad, un poquito cada día, para que a final de mes puedas haber generado una cantidad de ingresos suficientes como para vivir un poco mejor. Como es el caso, por ejemplo, de Francisco, que ha conseguido igualar su sueldo profesional aplicando mi estrategia. O el caso de Dani, que también ha conseguido igualar prácticamente su sueldo, es decir, doblar lo que genera cada mes aplicando mi estrategia sin utilizar ni un solo euro de su propio capital. O el caso de Álvaro, que ha generado 1.000 euros en un solo día aplicando mi estrategia. Esos son solo 3 de los cientos de casos de éxito de personas a las que hemos ayudado, personas normales y corrientes, a vivir un poquito mejor, sin invertir su propio capital y utilizando mi estrategia. He grabado una clase gratuita en la que solo hay 10 plazas, que es en la que te muestro mi estrategia. Eso sí, cuando se llene el cupo, este anuncio va a dejar de aparecer. Así que si quieres aplicar y ver mi clase de forma totalmente gratuita, solo tienes que hacer clic en el botón de aquí debajo, registrarte y verla. Nos vemos dentro. Güey. Para víctimas de violencia doméstica, ¿cuál caso es mejor? ¿VAWA, la visa U o la visa T? Soy la abogada Ángeles Sinsky, abogada de inmigración, y gracias a Dios sí hay 3 maneras potenciales para personas que han sufrido violencia doméstica para arreglar los papeles. Pero ¿cuál caso es mejor? Les voy a explicar. Empezando con la visa U. La visa U es para personas que han sufrido ciertos tipos de delitos aquí en los Estados Unidos. Y si violencia doméstica califica como delito, y a través de la visa U es posible para víctimas de violencia doméstica arreglar. Pero para arreglar bajo la visa U se necesita un reporte policial. Muchas personas no tienen reporte policial. También entre las 3 opciones, la visa U es lo más lento. Es un caso que tarda años y años para recibir sus beneficios. Entonces, aunque es una opción para víctimas de violencia doméstica, no es mi opción favorita. Segundo es VAWA. VAWA es para personas que están casadas o estaban casadas con ciudadano residente que han sufrido ciertos tipos de problemas en la relación. Y aunque violencia doméstica no es un requisito para calificar para VAWA, claro que sí, las personas que han sufrido violencia doméstica han tenido problemas suficientes para calificar para VAWA. VAWA es muy buena opción porque no necesita reporte policial para ganar. También VAWA es mucho más rápido. Vamos a arreglar su... Porque ninguno compra más sus mercaderías. Luego, en el verso 13 se nos dice que incluso comerciaban con cuerpos y almas de hombres. Este sistema no solo negocia productos, negocia personas, explota vidas, convierte almas en moneda. Babilonia no solo es culpable de idolatría, sino de esclavitud espiritual. Por eso será juzgada sin misericordia. En los versos 17 y 18 está escrito: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Esta será la caída de la economía global impía. El juicio será no solo espiritual, sino financiero. Todo el comercio basado en corrupción, explotación, mentira y control será destruido. Y luego viene la sentencia profética más fuerte. Apocalipsis 18, verso 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Su caída no será temporal, no se recuperará, no habrá reconstrucción, nunca más será hallada. Su nombre será sepultado bajo el juicio eterno de Dios. ¿Y por qué este juicio tan severo? El verso 24 lo explica: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos,
y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia persiguió, mató, silenció y oprimió a los que defendieron la verdad. Su historia está escrita con sangre. Es la gran enemiga del pueblo de Dios. El teólogo Charles Ryrie comentó sobre este pasaje. La destrucción de Babilonia será el acto final del juicio de Dios sobre el sistema humano rebelde. Todo lo que el hombre ha edificado sin Dios será derribado para dar paso al reino de Cristo. Y efectivamente, después de su caída, Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2 declara el canto celestial. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El cielo se alegra, porque cuando Babilonia cae, cae todo el poder de las tinieblas. Su destrucción marca el fin de esta era. El final de Babilonia será el final del mundo sin Dios. Será la caída del orgullo humano, del comercio corrompido, de la falsa religión, de la política sin justicia y de la cultura sin santidad. Su caída será el amanecer del reino glorioso de Cristo. Entonces el Cordero tomará su lugar legítimo, y la nueva Jerusalén reemplazará para siempre a Babilonia. Así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que haya sido de ayuda, claridad y reflexión para tu vida, especialmente en estos tiempos tan decisivos. Si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente en el próximo video. Bendiciones para todos. ¿Disciplina? No necesariamente. La verdadera razón es mucho más profunda, mucho más espiritual y mucho más peligrosa. Aquellos que han sido apartados, aquellos que tienen una sensibilidad espiritual, no solo están sintonizados con la voz de Dios, también son extremadamente conscientes de la tentación, sienten las cosas con más intensidad, experimentan las emociones con más profundidad y perciben tanto la presencia de Dios como las trampas del enemigo con más fuerza que la mayoría. Aquí es donde comienza la batalla. La sensibilidad espiritual es un don. Es lo que permite a los escogidos escuchar la sabiduría divina, discernir la verdad y ser guiados por algo más grande que ellos mismos. Pero este mismo don los hace más conscientes de la guerra invisible que se libra a su alrededor. Y la lujuria es un arma espiritual. Para la mayoría de las personas, la tentación es sutil, lenta, casi imperceptible. Pero para los elegidos, es diferente. Llega como una ola, se siente como un ataque. Se intensifica en los peores momentos, justo antes de un avance, justo antes de un momento de claridad divina, justo antes de entrar en un nuevo nivel de propósito. Está diseñada para distraer, debilitar y destruir. Algunas de las figuras más poderosas de la historia, hombres y mujeres con autoridad divina, lucharon con la lujuria precisamente por su llamado. Piénsalo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la lujuria y pagó el precio. Sansón, un hombre de fuerza extraordinaria, no fue debilitado en el campo de batalla, sino por su deseo. No eran hombres comunes, eran elegidos. Y ese es el punto. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la resistencia. Cuando alguien es apartado para algo poderoso, el enemigo no necesita enviar un ejército para detenerlo. Solo necesita enviar una cosa: una distracción. La lujuria no se trata solo de deseo, se trata de distracción. Aparta a los elegidos de su misión, de su enfoque, de su propósito. Es por eso que los líderes caen. Es por eso que los profetas luchan. Es por eso que las personas con dones divinos sienten el peso de esta batalla con más intensidad que los demás. Pero hay otra razón por la que esta batalla es tan fuerte. Los elegidos suelen caminar solos. El camino de alguien con un llamado superior no es un camino común. No se parece al de los demás.
Mientras otros se sienten cómodos, ellos sienten inquietud. Mientras otros están distraídos, ellos permanecen enfocados. Mientras otros encajan, ellos se sienten diferentes. Y esa diferencia crea distancia. Es difícil relacionarse con personas que no llevan la misma carga. Es difícil encontrar a alguien que comprenda el peso de la sensibilidad espiritual, la presión de un llamado divino, la responsabilidad de un propósito mayor. Así que lo guardan para sí mismos, se aíslan, se retraen, y esto es peligroso, porque el aislamiento es el terreno fértil de las batallas secretas. Cuando nadie está mirando, cuando no hay rendición de cuentas, cuando nadie está pendiente, la lujuria crece en la oscuridad, se fortalece en la clandestinidad, se intensifica en la soledad. Por eso muchas personas con dones, con unción, con poder espiritual, caen en privado mucho antes de caer en público. No porque no fueran fuertes, no porque no estuvieran comprometidos, sino porque estaban solos en su batalla, y el enemigo lo sabe. Por eso aísla a los elegidos. Por eso les hace creer que su lucha es demasiado vergonzosa para compartirla, que su batalla es demasiado personal para exponerla. La mentira es que deben luchar solos. Y cuando alguien lucha solo, se cansa, se debilita, se vuelve vulnerable. Por eso el aislamiento es una de las trampas más peligrosas para los elegidos. Crea un ciclo en el que la lujuria se convierte en un falso refugio, ofreciendo un alivio momentáneo, pero conduciendo a una vergüenza más profunda, a una culpa más pesada, a un aislamiento aún mayor. Y antes de darse cuenta, se sienten atrapados. Pero aquí está la verdad que no ven. No están luchando porque sean débiles. Están luchando porque son fuertes. Porque su propósito es grande. Porque el enemigo ve su potencial y teme en lo que pueden convertirse. Y esa es la razón por la que la lujuria los ataca más que a los demás. Porque el enemigo sabe algo que la mayoría de las personas no saben. Si alguna vez logran liberarse, si alguna vez vencen esta batalla, serán imparables. Pero antes de que puedan romper las cadenas, deben entender algo más. La lujuria no se trata solo de un deseo humano, se trata de una guerra espiritual. Los elegidos tienen influencia. Están destinados a liderar, a inspirar, a sanar, a transformar. Y nada detiene un movimiento como un fracaso moral. Nada destruye la influencia más rápido que un escándalo. Nada desacredita a un líder como una caída. Por eso, cuanto más alto es el llamado, más fuerte es el ataque. Cuando alguien está a punto de entrar en algo grande, el enemigo sabe que debe detenerlo antes de que lo logre. Y si puede atraparlo en la lujuria, en la culpa, en la vergüenza, en el secreto, ya no necesita hacer nada más. Porque se detendrán a sí mismos. Pero aquí está la verdad, que el enemigo no quiere que los elegidos descubran. No tienen que luchar esta batalla solos. No tienen que cargar este peso en silencio. No tienen que ser prisioneros de la lujuria, del secreto, de la vergüenza. Porque en el momento en que lo sacan a la luz, en el momento en que hablan de ello, en el momento en que comprenden que la batalla no es una maldición, sino una señal de su llamado, todo empieza a cambiar. La lujuria no tiene la última palabra. El propósito sí. El enemigo no lucharía tan ferozmente si no hubiera algo valioso que destruir. Y si los elegidos pueden reconocer esto, si pueden ver el ataque por lo que realmente es, si pueden entender por qué están luchando, también se darán cuenta de que pueden vencer. No solo con fuerza de voluntad, no solo reprimiendo la lucha, sino luchando de manera diferente, permaneciendo conectados, rompiendo el silencio, negándose a dejar que la lujuria defina su destino. Porque al final del día, la lujuria... Échale un vistazo a este edificio que estás viendo aquí a mi respaldo. Son 51 apartamentos, ¿ok? Que acabamos de comprar y que están generando literalmente renta todos los meses. Ahorita estamos remodelando algunos
en donde vamos a doblar las rentas. Obviamente va a quedar el edificio súper bello. Nos va a tomar entre unos 6 a 9 meses el poder darle la vuelta completa y darle un giro de 180 grados. Imagínate el poder de lo que es 51 rentas entrando mes con mes, ¿ok? Y que es un ingreso pasivo o es una ganancia en residual, poderosísimo. ¿Sabes? Yo soñaba con crear algo así, con invertir en algo así. No sabía cómo hacerlo. Lavaba platos, tiraba periódicos, entregaba pizzas. No tenía el conocimiento. Y una cosa sí te puedo decir, que cuando comencé a adquirir el conocimiento, adquirir mentoría y de apalancarme de las personas que verdaderamente tienen los resultados palpables, todo cambió en mi vida. Y por esa razón voy a hacerte una invitación a un webinario completamente gratuito que voy a llevar a cabo en el enlace que estás viendo aquí abajo. Suscríbete, completamente libre de costo.